Bien, pasamos entonces a la parashá de esta semana, Parashat Emor. En la Parashat Emor encontramos que Hashem le dice a Moshe que le transmita a Aarón: cualquiera de sus descendientes con algún defecto físico, sea causado naturalmente por nacimiento o por accidente, este Cohen, descendiente de Aarón, no podrá realizar las ofrendas, no podrá acercarse al Mizbeach. Es por ello que en esta Parashat Emor, encontramos gran cantidad de reglamentos para los Kohanim Bnei Aarón, los descendientes de Aarón, los Kohanim. Sin embargo, el texto continúa y dice: Vaidaber Moshe el Aarón, y habló Moshe a Aarón, Ve'el Banav, y a sus hijos, Ve'el Kol Bnei Israel, y a todos los hijos de Israel. Obviamente la pregunta surge por sí sola. Si Hashem le dijo a Moshe que transmitiera estos decretos, estos reglamentos a Aarón, el cual oficiaba como Cohen Gadol, ¿por qué razón el texto afirma que Moshe lo transmitió no solamente a Aarón, a sus hijos, sino a todo Bnei Israel? La respuesta a esta incógnita la encontraremos, si recordamos, en la parashá pasada, Parashat Kedoshim, en la cual Hashem dijo claramente que todo Am Israel ha de ser Kadosh. Todos los Bnei Israel son Kedoshim. Como explicamos en la semana pasada, el objetivo de ser Kadosh es para poder iluminar a las demás personas. Kadosh es una separación, en este caso, en este contexto, reglamentos que separan a cada miembro de Israel con el objetivo, obviamente, de tener un crecimiento espiritual personal, pero conjuntamente con el objetivo de iluminar a las demás naciones. Y de esta manera comprendemos que también los Kohanim, en un grado de Kedushá diferente al de los Bnei Israel, también ellos tienen el objetivo de iluminar, en este caso, a los Bnei Israel. Por lo tanto, tenemos a los Kohanim en un grado de Kedushá, iluminando con su ejemplo a los Bnei Israel. Los Bnei Israel en general, siendo Kedushim, con un grado de Kedushá, iluminando a las naciones. No olvidemos que los Kohanim son estipulados por la Torá para que funcionen como maestros de la Torá, los guías espirituales de la Torá, los jueces de Israel. Por lo tanto, ellos tienen que manifestar en el mundo de la materia, en el mundo de la acción, a través de todos estos reglamentos, principios espirituales que debe aplicar el resto de la nación. Y de igual manera, la nación de Israel, en su grado de Kedushá, en su grado de separación, es decir, en el cumplimiento de las mitzvot, imparten luz al resto de las naciones, las cuales no tienen que seguir todas las mitzvot, los mandamientos que fueron delegados a Israel, pero Israel, al cumplirlos, imparten principios universales. Por lo tanto, las leyes de la Keuná que leemos en esta Parashat Emor, los reglamentos relacionados con el sacerdocio de Aarón, son medios de educación espiritual para todo Am Israel, para cada miembro del pueblo de Israel. Por ejemplo, en la Torá se ordena que solo los Kohanim sin defectos físicos, como dijimos, por nacimiento, por accidente, estos Kohanim no pueden acercarse a Hashem. Solamente los Kohanim que sean también perfectos físicamente. El mensaje, ¿cuál es? ¿Cuál es la lección espiritual que imparten al pueblo de Israel? El acercamiento a la divinidad solamente es a través de temimut, esto es, de integridad. Parte del carácter que debe tener Am Israel
para acercarse a Hashem Yitbaraj ha de ser la integridad, este rasgo espiritual. Y de hecho lo hemos reflejado también en los animales para el sacrificio. Recordemos que los animales eran en sustitución del ser, de la persona que había cometido el pecado. En la Parashá Temor encontramos también que los animales debían estar en estado tamim, lo que se traduce como perfectos, es decir, sin defectos. El término tamim se traduce al español como integridad y podemos comprenderlo claramente como un rasgo espiritual. Temimut, integridad, simpleza. Y de hecho existe una mitzvah en la Torah que nos ordena al pueblo de Israel a conducirse delante de Hashem con temimut, con integridad, con simpleza. Por lo tanto, aquello que los Kohanim necesitaban por orden divina manifestar en el mundo físico, repito una vez más, tiene el objetivo de educarnos espiritualmente a todo el pueblo de Israel. Otro ejemplo lo encontramos en la regulación respecto a la tumá, a la impureza ritual. Los Gedolei HaKohanim, el sacerdote principal, se le prohíbe que entre en estado de tumá, de impureza ritual, por cuestión de sus padres en el caso que hayan fallecido. ¿Por qué tan estricto el código sacerdotal? Sin duda, la lección espiritual es que para acercarse a Hashem Yitbaraj es preciso, aún si es necesario, apartarse de la influencia de los padres. Y todo este código, todo este regulamiento para los Kohanim, nos dice el texto de la Torá, Moshe lo transmitió también a los hijos de Israel. En nuestros días se ha perdido, de cierta manera, con la ausencia del Beit HaMikdash, se ha perdido la noción de la Kedushá geográfica, de lo que es un lugar sagrado, las restricciones que se ha de tener en ciertos lugares con Kedushá, lugares que se hayan apartado para ciertos ceremoniales. De igual manera, la noción de Tumá, de Tahara y Tumá, lo que se puede traducir al español como la pureza o la impureza ritual, toda esta noción se ha perdido en nuestros días, aún más si el pueblo de Israel se encuentra en el exilio. Pero lo que no podemos olvidar es la aplicación trascendental detrás de estos reglamentos. No olvidemos que Hashem nos ha elegido a todo Am Israel para ser Mamlechet Kohanim y Goy Kadosh. Israel ha de ser un reino de Kohanim y una nación separada, diferentes hace más, con el objetivo de iluminarlas. Como nos enseñó Shimon Kefa, Kedei lehalot tzivchei ruach, para poder elevar los sacrificios en un sentido espiritual. Le ratzon lelohim bishud Yehoshua. Los sacrificios en un sentido espiritual deben permanecer para cumplir así la voluntad divina por el sehud de Yehoshua. En otras palabras, ofrecer nuestro propio ser. ¿De qué manera? Moldeándolo a la imagen del Mashiach, siendo temimim, siendo íntegros, justos, compasivos, verdaderos. Y esa es la única manera en que podemos impartir al mundo la luz de la Torá. Con la ausencia del templo, Hashem nos ha forzado a mirar aquello que no miramos antes. Nuestra percepción como nación sobre el funcionamiento del Mikdash, del templo sagrado, decayó. Percibíamos los sacrificios como un fin en sí mismo, en lugar de ser un medio de educación espiritual para todo el pueblo. Y es por ello que el Beit HaMikdash fue quitado. Pero no fue quitado sin antes revelarnos la santidad mayor, es decir,
un grado de Kedushá mayor, según dijeron los profetas. Los días vienen cuando haré una nueva alianza. La nueva alianza es que Hashem colocará la Torá en nuestros corazones. En otras palabras, nuestro deseo por obedecer la Torá, como dijo el profeta Yehezkel Anabí, cambiará. Un nuevo espíritu, un nuevo corazón. Obedeceremos la Torá por iniciativa propia. Todos estos principios espirituales que se reflejaban en el Bet HaMikdash, ahora, sin él, estamos forzados a hacerlo. Pero no nos quedamos solos. Hashem, bendito sea, nos dio la imagen con el Mashiach, con Mashiach Tzidkenu, la imagen de que es posible lograrlo. Y esa es la importancia, uno de los temas importantes del por qué ha de ser una persona categorizada como Mashiach, en la cual Yeshayahu Anabí percibe 7 Ruhot, 7 inspiraciones, las cuales también nosotros podemos accesar si deseamos caminar por el camino del Mashiach, el camino que ha delegado Él y sus primeros talmidim. Quiera Hashem Yitbaraj otorgarnos ese deseo de continuar los pasos del Mashiach y podemos ver un mundo irradiando luz pronto en nuestros días. Amén. Shabbat.